Y ahora sí vamos al informe sobre el coronavirus. Aquí quiero aclarar algo también. Todas las decisiones que tomemos van a tener como referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos. Aquí nada de política. Es lo que los señores nos indiquen, porque luego, por cuestiones políticas, o se minimiza o se exagera. Entonces vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas, que son muy buenos. Nada de que sale a declarar el presidente o la secretaria de Gobernación o el secretario de Hacienda, algo que tiene que ver con el coronavirus, no. Aquí vamos a estar, pero siempre con el apoyo de los científicos, de los que saben sobre esto, para que también la población esté tranquila. La política es un noble oficio, pero no se sabe de epidemias y de virus. Yo de eso no sé. No soy todólogo, no soy sabelotodo, y es un asunto muy serio como para estar opinando sin conocimiento. No pueden haber conjeturas, improvisaciones, ocurrencias. Es un asunto que requiere de especialistas. Entonces, le vamos a pedir aquí a los doctores, que son muy buenos, repito, llevamos ya tiempo atendiendo el asunto muy bien, porque les hacemos caso. A ver qué nos dicen ahora. Lo que a continuación quiero señalar es 4 ejemplos de estos países, 4 de los 10 que tienen transmisión comunitaria, y representar 2 ideas fundamentales. Una, las acciones que están tomando de acuerdo a el estado que se encuentra la epidemia, que es de transmisión comunitaria sostenida, y lo segundo, el periodo que en general ha transcurrido entre la detección del primer caso y la entrada a este periodo de transmisión comunitaria. Esto es de especial interés para entender la situación en México y no empezar con conjeturas de que resulte sospechoso que estemos en una fase de importación. Verán ahorita las similitudes con el resto del mundo. En España tienen ya transmisión comunitaria y la mitad de los casos están en la capital del país, en Madrid, y en Madrid se han tomado algunas decisiones de restricción de movilidad y concentración de población, especialmente en las escuelas y sitios de congregación pública. ¿Por qué razón? Porque están en la etapa 2 o escenario 2 que hemos comentado todos los días, y va a ser la última diapositiva que hoy presentemos. En España, como se ve en la siguiente imagen, esta es una curva epidémica, es la representación del número registrado de casos en esta situación día por día. Lo que pueden ver ustedes es en el extremo el primer caso, y el primer caso en España ocurrió el 1 de febrero y han transcurrido 27 días hasta el momento en que entran en transmisión comunitaria.
En la siguiente diapositiva está el caso de Francia. En Francia tienen también propagación y brotes comunitarios, están en el escenario 2, pero no han tomado medidas tan restrictivas como las de España. Con ello lo que quiero destacar es que, como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, y seguramente lo dirá el representante en México, cada país toma decisiones de acuerdo a su realidad. Esta realidad incluye qué tanta capacidad existe en la parte de salud pública para hacer las 3 medidas fundamentales de contención, que son la detección temprana de los casos y su diagnóstico, el aislamiento de los propios casos y el estudio de contactos. Además, por supuesto, de la comunicación pública, que algunos países decidimos tenerla de manera continua, todos los días, en algunos casos 2 veces al día, como precisamente ocurrirá hoy. Ese es el caso de Francia. La curva epidémica de Francia, que es esta representación de los números de casos por día, lo que nos muestra es que Francia empezó el 25 de enero con la detección de su primer caso y pasaron 31 días hasta que llegó al punto de transmisión. Lo que representan estas gráficas es, en la línea roja, los casos que se han acumulado, en la línea verde, los casos que se registran día por día y por eso tienen mayor variación, y en la línea amarilla o dorada, el porcentaje de muertes respecto a los casos identificados. En el siguiente ejemplo es Alemania. En Alemania tenemos también una situación en donde hay propagación comunitaria, pero mucho más focalizada en comparación a lo que ocurre en España, por ejemplo. Y esta transmisión comunitaria lo que les ha llevado es a medidas de restricción como evitar viajes que no sean esenciales y algunos cambios en la legislación laboral o en las regulaciones laborales que permitan facilitar que no existan concentraciones masivas en la medida en que en los trabajos se puedan optar por opciones a distancia. Un buen número de trabajos permite, por la naturaleza del trabajo, que no es manual, hacer el trabajo a distancia, y esto es una opción que siempre es posible considerar en la salud pública. En Alemania, como se ve en la curva epidémica, Alemania detectó su primer caso también el 1 de febrero y transcurrieron 28 días hasta el punto de inicio de la curva epidémica ascendente. La siguiente tenemos la situación de Estados Unidos. Aquí lo destacamos por los anuncios recientes que ocurrieron ayer por la noche en voz del presidente de ese país vecino. Destacamos, en Estados Unidos existe transmisión comunitaria. Como ya dijimos, transmisión comunitaria es que no solamente las personas que adquirieron el virus fuera son casos, sino también los contagios que inicialmente ocurren. Generalmente esto ocurre en pequeños brotes comunitarios. Y destacamos, y por eso está el mapa de Estados Unidos, que Estados Unidos es un país extraordinariamente extenso territorialmente, que tiene más de 300 mil millones de habitantes, perdón. Ya con la dimensión de China se confunde uno. 300 millones de habitantes, gruesamente 3 veces la población de México. Y vean ustedes cómo hasta el momento la epidemia está concentrada en 4 estados: Washington en el noroeste, Nueva York en el noreste, Oregón y California. Y esta transmisión comunitaria es importante considerarla también en proporción de la población. En su momento lo habíamos presentado para el caso de China. China, con esos 80,000 casos y una población de 1.300 millones de habitantes, el número de casos representaba el 0.001% de la población. Lo enfatizamos porque, sin minimizar la importancia de esta epidemia, que quede muy claro, sin minimizar la importancia de la epidemia, a veces los números nos llevan a pensar que cuando un país tiene casos, ya es todo el país. Y la realidad epidemiológica es que no. Y por eso el doctor Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, ayer señalaba la importancia de no perder la oportunidad de seguir utilizando las medidas de contención en salud pública, la detección temprana de casos y su diagnóstico, el aislamiento y el estudio y contención de los contactos. Veamos la curva epidémica de Estados Unidos. Estados Unidos detectó su primer caso el 23 de febrero de
este año y pasaron 33 días hasta que llegó a esta fase de ascenso en el número de casos con transmisión comunitaria. Centrémonos ahora en México. México, con lo que hemos informado todos los días, hasta el momento ha tenido 12 casos. Ahí vean la inconsistencia, es un error de la gráfica o de la diapositiva. Arriba dice 11 casos, agregamos en este lado la cuenta porque ayer por la noche, justo mientras estábamos en la conferencia de prensa, el Estado de Nuevo León anunció el caso número 12. Estas desfases de información no deben preocuparnos. Hemos destacado que los gobiernos estatales son libres y soberanos, los gobernadores y las gobernadoras son autoridades sanitarias y, por supuesto, pueden tener la necesidad de informar tempranamente los casos conforme se detectan en los estados. No hay ningún problema porque nosotros hacemos un corte de información a mitad del día y entonces incluimos los casos que hasta el momento estén registrados. Puede ser que al día siguiente haya otros nuevos que están en estudio y se completa su estudio. De estos casos confirmados, quiero destacar que todos han sido casos leves, excepto uno que permaneció 24 horas en atención avanzada y después pasó a atención general y después de 4 días fue dado de alta en un hospital. Todos los demás han tenido una condición leve. Hoy todavía no está en la estadística, pero hoy nos informan que están estudiando un caso adicional nuevo, será el número 13, que está en cuidado especial porque es un hombre de 71 años que pudiera estar teniendo una enfermedad más avanzada. Lo digo porque hemos destacado que la distribución del comportamiento de esta enfermedad en la población es la siguiente: 8 de cada 10, 80%, van a tener una enfermedad leve o tan leve que no se den cuenta o que no nos demos cuenta y lo tengamos. Esto precisamente hace sentido de lo que declaró ayer la canciller alemana Angela Merkel cuando decía hasta 70% de la población alemana va a estar infectada. Sí, en todo el mundo lo más probable es que hasta el 70% de la población esté infectada. Pero es indispensable, es muy importante que la población, todos ustedes, distingan infección, que es que el virus entró al cuerpo, de enfermedad. Hay muchísimas situaciones de salud que tienen esa diferencia. Un virus que puede entrar al cuerpo, el cuerpo responde con el sistema inmune, el sistema de defensas, genera anticuerpos, elimina al virus y no nos enteramos que lo tuvimos. En este caso puede ser hasta 80%. 15% de las personas puede ser que tengamos una enfermedad que sí nos demos cuenta, porque tengamos la versión leve de la enfermedad. ¿Cuál es esta? Dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, estornudos, fiebre, 38 o más grados generalmente, y dolor de músculos de huesos, dolor de cuerpo y una sensación de fatiga. Como hemos dicho, esto se parece a la influenza, se comporta igual, es un virus distinto, pero se comporta igual que la influenza. Y 5% de la población pudiera tener una situación delicada o incluso grave. También puede haber muertes, pero afortunadamente es la minoría de personas. 5% decimos puede tener la necesidad de servicios hospitalarios, de estar internados porque tengan una inflamación de los pulmones, una neumonitis, y esto puede ser una situación que hay que tener el mayor cuidado. Destaco quiénes son estas personas que están en riesgo de complicarse, porque a estas personas hay que cuidarlas, se tienen que cuidar ellas mismas, pero todos tenemos en las familias, en las comunidades, estar atentos de atender a esas personas. En primer lugar son las personas mayores de edad, igual que en la influenza. También los niños menores de 5 años. También las mujeres embarazadas. Nunca dejaré de destacar a las mujeres embarazadas. Para coronavirus no hay una demostración científica directa de que las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo, pero conocemos ampliamente que la influenza es mayormente de preocupación en las mujeres embarazadas porque se pueden complicar, y otras enfermedades por virus también pueden afectar más gravemente a las embarazadas. Entonces, cuidar a las mujeres embarazadas. Las personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión,
la presión arterial alta, enfermedades crónicas del corazón, enfermedades pulmonares como el enfisema y la bronquitis crónica. Esto importante, fumar es uno de los grandes males de la salud pública. El cigarrillo y también los vapeadores se asocian a problemas de salud importantes. Entonces, las personas que tienen enfermedad pulmonar, una de las causas muy comunes es fumar. Y entonces, las personas que tienen enfermedad pulmonar crónica hay que cuidar porque se pueden complicar. Enseguida voy a decir qué es lo que hay que hacer, por supuesto. Y también, finalmente, pero no menos importante, las personas que tienen deprimido el sistema inmune, que no responde sus defensas, porque tengan cáncer, porque usen quimioterapia para el cáncer, porque tengan enfermedades reumáticas y usan esteroides y otros medicamentos que deprimen el sistema inmune, o que tengan, por ejemplo, infección avanzada o de largo plazo por el virus VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, y que tengan su cuenta de CD4 muy baja. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué consiste cuidarlos? Consiste cuidarlos en tener especial atención, y esto es importantísimo porque nos permite además que la atención sea más eficiente. Voy a poner dos situaciones comparativas. Quien no tenga las situaciones que acabo de describir, ya sea por la edad o por el estado de salud o la condición de embarazo, generalmente, ya dijimos, va a tener una enfermedad leve. Y estas personas no es indispensable que asistan a atención médica. ¿Esto por qué es importante? Porque en la medida en que no asistan a atención médica para una enfermedad leve con bajo riesgo de complicarse, ayudan a que no se saturen las unidades de salud, privadas o públicas. Y esto es muy importante para el manejo de una epidemia en momentos donde se requiere cuidar que haya oportunidades de tratamiento para quien sí es indispensable que reciba valoración y atención médica. Entonces, quien es joven sin enfermedades crónicas y no está embarazada, se puede mantener en una observación. Hemos puesto siempre a disposición el número 800 0044 800, Unidad de Inteligencia Epidemiológica, para que se les dé asesoría si existen dudas. En cambio, quien tenga edad avanzada, digamos arbitrariamente mayor de 60 años, menor de 5 años, sea mujer embarazada o tenga las enfermedades crónicas que he mencionado y hemos mencionado siempre, sí necesita tener cuidado porque podría empezar con dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria se manifiesta porque empieza a faltar el aire, hay una sensación de que no se está respirando adecuadamente, o puede haber dolor de pecho, o puede haber mucha somnolencia. Entonces, estos son algunos signos de alarma que harían que una persona con estas situaciones deba ser llevada a valoración médica. Pero los adultos mayores, cuanto antes, mejor, para tener un cuidado extremo de esta población. Hoy va a ser más notorio porque hay vuelos que vienen de 10 naciones con transmisión activa. Entonces, esta es la idea. No se pretende, quiero dejarlo sumamente claro, no se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni cerrar puertos marítimos. Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido. En toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión, y tampoco ayudan porque tienen gravísimas consecuencias económicas y sociales. Además, son contrarias al Reglamento Sanitario Internacional y su esencia, que de manera muy formal indica que hay que usar las medidas científicamente válidas, apropiadas a la situación y sin alterar el comercio internacional o la movilidad de las personas. Entonces, no se considera eso, pero sí hay muchísimas otras medidas útiles que son las que hemos puesto en práctica. Tenemos aquí la gráfica de la respuesta con los escenarios esperados en México. Aclaro, estos no son números reales, por eso no tiene ningún indicador de números. Es solo para visualmente ver la trayectoria del comportamiento epidémico. Destaco que nosotros detectamos el primer caso el 27 de febrero
En nuestras modelaciones matemáticas habíamos calculado hasta 40 días antes de que llegáramos a la fase de transmisión comunitaria. Sin embargo, si tomáramos la experiencia directa de los países que comenté, en Europa o el de Estados Unidos, es probable que tuviéramos 30 días de lapso. Esto quiere decir que de aquí a 15 días aproximadamente podríamos estar en una fase de transmisión comunitaria. Lo hemos dicho siempre, no debe resultar o haber ninguna inquietud de que por qué México tiene poquitos casos mientras Estados Unidos ya tiene más de 1000. Esta es la realidad y estas son las fechas. En el momento, en el minuto en que detectáramos que hemos entrado a transmisión comunitaria, lo vamos a decir, no solamente por una convicción ética de transparencia, sino porque es indispensable como parte de la respuesta científica y técnica a la epidemia. Y en la última diapositiva es nuevamente lo que presentamos todas las tardes en la conferencia de las 7 de la noche, son los escenarios. Vean ustedes, estamos en el escenario de importación viral, la zona verde, pocos casos y todos son importados. En esta situación ninguno ha sido grave y ninguno ha requerido más que un periodo muy corto de hospitalización. Por lo tanto, no se necesitan restricciones de movilidad o de congregación masiva, y para ciertos espacios lo importante es la difusión, la divulgación de medidas de prevención y control. Ya se deben y se pueden y se están haciendo preparativos en las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, para disponer el entrenamiento para los posibles filtros. En el escenario de dispersión comunitaria, la zona amarilla en el centro de la diapositiva, se ve que en las escuelas y los trabajos se podría necesitar ya empezar con estos filtros. Dicho sea de paso, no hay problema si se empieza ya desde ahorita, pero en ese momento se vuelven más importantes. Pero no hay restricciones críticas de eventos públicos, excepto en los lugares donde hay transmisión comunitaria. Y por eso se llama transmisión comunitaria, porque ocurre en comunidades. Esto podría llegar a ser a nivel estatal o incluso municipal, sobre todo en las partes metropolitanas, y podría requerir la recomendación de cierre de estos espacios públicos. No necesariamente en el estado vecino o en todos los demás estados se debe hacer. La última, la transmisión epidémica, en donde ya hay una dispersión generalizada del virus. No son rastreables las cadenas de transmisión y cobra una mayor relevancia este tema de la suspensión de actividades públicas. Es lo que teníamos que informar.